Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En el marco de este segundo día de protestas, la liberación de Leonidas Issa ha sido el pedido principal de las distintas movilizaciones a nivel nacional. En Quito, las manifestaciones terminaron en horas de la noche con la quema de un patrullero. Nuestro compañero Javier Rosero se encuentra en la unidad de Flagrancia, lugar donde se llevaron a cabo estos hechos violentos. Cuéntanos, Javier, ¿qué ambiente se vive a esta hora? Adelante. María Fernanda, buenas noches, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en la avenida Patria y 9 de octubre, donde en horas de la tarde en este sitio se llevó adelante una manifestación, una marcha que salió desde el Parque El Arbolito, tomó precisamente la avenida Patria y justo en este sitio se tornó violenta la manifestación y se incineró un auto de la Policía Nacional. Sobre los detalles de cómo sucedió este hecho, vamos a presentarles el siguiente informe, el siguiente resumen, por favor. Aunque parecía que durante este martes todo iba a mostrarse en paz, la manifestación que aglomeró en el Parque El Arbolito a varios colectivos desvió su participación pacífica. De esta manera, en su avance por la avenida Patria se presentó un primer encuentro entre manifestantes y policías. En la confrontación, un patrullero fue incinerado. Las llamas que salían por las ventanas del automotor consumieron por varios minutos el interior del vehículo. El resultado final fue este: plásticos y esponja carbonizados. La acción de los uniformados logró repeler el actuar desmedido de los protestantes. Fueron cuestión de minutos para que los primeros detenidos lleguen hasta Flagrancia. Así como parte de la manifestación se tornó violenta, otros tantos participantes con tambores y guitarras mostraron su interés pacífico. Así, cuando en la avenida 6 de diciembre fueron emboscados, hombres y mujeres solo levantaron las manos. Sin mayor reacción, la policía tuvo que dejarlos ir. La protesta en esta otra escena fue en paz. Aunque en el sector centro-norte de la capital se muestra en horas de la noche sin mayores incidentes, decenas de uniformados siguen resguardando las calles. Informó Javier Rosero. Estos fueron los pormenores de la manifestación protagonizada la tarde y también parte de la noche de este día. Sin embargo, como ustedes pueden observar, amigos televidentes, se han quedado varias decenas de policías resguardando que no existan más actos de violencia en las próximas horas. Es lo que nosotros podemos informarles al momento desde acá, desde la unidad de Flagrancia. Con esto regresamos a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias. Si la información lo amerita, nos enlazaremos nuevamente contigo. Seguimos con este tema. Los actos vandálicos ocurridos durante el primer día de protestas del sector indígena sería el argumento para que Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sea detenido en la provincia de Cotopaxi. El gobierno nacional justificó la acción. ¿Ves cómo me rompes el poncho? Espérate, voy a bajar. Ayuda. De esta forma, la madrugada de este martes, el general de la Policía Nacional, Alain Luna, oficializó la detención de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Leonidas Issa, usted ha sido aprehendido en delito flagrante por haber violentado el artículo 345 del COIP por sabotaje, que reza: Se llevan a Leonidas Issa detenido. Inmediatamente fue trasladado a la unidad de Flagrancia en la ciudad de Quito, que amaneció con fuerte cordón policial y militar. Hasta el lugar llegó Lenin Zarzosa, su abogado, aparentemente confundido,
por la situación. ¿Cuál es la información que usted tiene? ¿Cuál es el supuesto delito por el cual fue detenido Leonidas Issa? Hasta el momento no se desconoce, no existe parte policial y no existe dentro del procedimiento de qué delito se le acusa. Buscaban la liberación de Issa a través de un habeas corpus. No existe orden de juez, no existe fiscal a cargo del caso, no existe parte policial. ¿Bajo qué argumento se pide el habeas corpus, doctor? Detención ilegal, ilegítima y arbitraria. Marlon Santi, subcoordinador de Pachacutic, demandaba su inmediata libertad. Ahora podría haber algún tipo de negociación con el gobierno a cambio de la... Eso está en segundo plano. Primero vengo a pedir a las autoridades hoy mismo para que me dejen entrar y ver la situación física, psicológica del compañero Leonidas Issa. Patricio Carrillo, ministro del Interior, justificó lo actuado. La Policía Nacional sí entregó el parte policial a la Fiscalía dentro del plazo legal. Leonidas Issa, líder de la CONAIE, fue aprehendido en flagrancia. El presidente Guillermo Lasso haciendo referencia a que todos deben respetar la ley. Es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar porque nadie está por encima de la ley. Cerca de las 10 de la mañana, nuevamente Issa en helicóptero fue llevado a la Tacunga para la audiencia de flagrancia, mientras el asambleísta Salvador Quispe se libraba de ser agredido físicamente, aparentemente por infiltrados. Informó Héctor Romero. Y cientos de manifestantes se movilizaron a las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad de La Tacunga, donde se esperaba que llegue Leonidas Issa para la formulación de cargos luego de su detención. Al no llegar el presidente de la CONAIE, las marchas se trasladaron al CPL Cotopaxi en búsqueda de información del dirigente indígena y en el lugar se registraron incidentes. Hasta la Fiscalía de la provincia de Cotopaxi llegaron cientos de indígenas para acompañar al presidente de la CONAIE a la formulación de cargos. Leonidas Issa fue detenido en horas de la noche en el sector de Pastocalle por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Al no llegar el dirigente indígena a la Fiscalía, los comuneros se trasladaron hasta el CPL Cotopaxi en busca de información. En este lugar se registraron varios enfrentamientos con la Policía Nacional. Los compañeros también procedieron a hacer reclamación y los policías respondieron con las medidas del contingente de gas y también el contingente de algunos vehículos que sirven para disuadir a la gente. En este segundo día de paralización en el Cantón Salcedo, las organizaciones indígenas bloquearon el sector de Panzaleo en la E35. Nos hemos distribuido las 4 organizaciones del Cantón Salcedo, tanto la UNOCAN como la COIG, la Orcisca y la FECOS, estamos distribuidos ya que ya nos dejó un feo pasado en 2019. Nos bombardearon aquí al estar todos concentrados. Aquí vamos a estar separados y si es necesario también trasladarnos a los territorios, nos trasladaremos a los territorios. Informó Natalí Guerrero. Pese a la resistencia de manifestantes, la Policía Nacional habilitó la Panamericana Norte. La maquinaria pesada levantó los escombros que bloqueaban por segundo día consecutivo esta importante arteria vial. Usted ha sido aprehendido. Con la noticia sobre la detención del líder indígena Leonidas Issa, amanecieron los manifestantes que no dudaron en mantener bloqueada por segundo día consecutivo la Panamericana Norte en el sector de San Miguel del Común. Así que no vamos a dejar. Vemos en las noticias como han cogido a nuestro compañero. Vamos a estar en la lucha, siempre hemos estado en la lucha. Nosotros también exigimos la liberación del compañero Leonidas Issa. En las primeras horas de la mañana, la presencia de la fuerza pública no se encontraba a la vista. Sin embargo, indignados los comuneros denunciaban que 4 personas, miembros de la comuna, habían sido detenidos en horas de la madrugada por la Policía Nacional. Pese que nosotros, como usted podrá ver, estamos de forma pacífica. No hemos agredido ni a los señores de la Policía Nacional, no hemos agredido ni a
a los transitantes, hemos estado dando paso a las personas que realmente sí lo necesitan. Cogieron a los jóvenes, ni siquiera en la calle no cogieron, dentro de la comunidad. Exigían su liberación. Al pasar las horas y dar con información del paradero de sus compañeros, fueron en busca de un policía que se encontraba a unos 500 metros de la protesta, quien fue conducido hasta la comuna. Queremos que dé la versión porque el día de ayer se metieron infiltrados a llevar a personas de la comunidad. Eso sería un secuestro en cualquier lado del mundo. En un primer momento se consideró la posibilidad de intercambiar al uniformado por sus compañeros. Sin embargo, a los pocos minutos se le permitió salir del lugar y retornar a su punto de trabajo. Y por mi propia voluntad, porque los señores en ningún momento me han agredido, me han faltado respeto y se encuentran pacíficos. Poco después, un fuerte piquete de policías llegó al lugar. Intentaron buscar a través del diálogo la apertura voluntaria de la vía. Le pido encarecidamente, señora, que nos ayude a facilitar y habilitar esta vía. Y pero con los compañeros que tienen presos, nosotros cómo. Yo le puedo dar información al respecto de lo que nos informaron. Al momento se encuentran en la sala de flagrancia, toda vez que se fueron encontrados en la madrugada quemando neumáticos y obstaculizando la vía pública. Al no llegar a un acuerdo empezaron a avanzar. De a poco fueron ganando terreno hasta que lograron ingresar maquinaria pesada que levantó todos los escombros. Con la vía ya despejada, las unidades se dirigieron hasta el sector de Oyacoto para seguir con la limpieza de las carreteras. De una manera pacífica, no se ha lanzado ningún tipo de material químico, sino únicamente la palabra, que es lo que nosotros hemos realizado, y con la técnica de la Unidad de Mantenimiento del Orden. Según el comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, un equipo policial permanecerá en el lugar para evitar que se vuelvan a tomar esta importante arteria vial. Informó Adriana Rojas. Mientras que la Panamericana Sur, a la altura de El Chasqui, en el límite provincial entre Pichincha y Cotopaxi, se mantiene cerrada por las movilizaciones. Otros bloqueos se registraron en el Cantón Mejía, lo que generó molestia de los conductores y ciudadanos, quienes no lograron llegar a tiempo a sus actividades. Montículos de tierra y la quema de llantas obstaculizaron por segundo día el paso vehicular en el sector del Chasqui, que conecta Cotopaxi con Pichincha. Los manifestantes se tomaron la vía como medida de protesta hasta que el gobierno dé una respuesta a sus pedidos, y este fue el panorama. Al menos 3 cierres viales se reportaron en la Panamericana Sur. Decenas de personas caminaron varios kilómetros, sorteando las columnas de humo, piedras y tierra para cumplir con sus obligaciones. ¿A dónde seguiría? A Quito. ¿Tiene trabajo allá? Trabajamos allá todos. No hay más que caminar, si no, ¿de qué comemos? Obligados nos toca salir. Todos somos médicos centro de salud y bueno, nos venimos jalando dedo, como dicen, ¿no? Y nos encontramos que no podemos pasar y bueno, nos vamos a regresar porque no podemos llegar al sitio de trabajo. Por momentos, algunos tramos de la E35 se habilitaron. Los comuneros permitieron el paso de varios vehículos que se encontraban estacionados. Sin embargo, no tuvieron mucha suerte. Jimena Roca no pudo llegar a su destino, que era la ciudad de Riobamba. Están perdiendo clases y todo. Y yo también tengo que ya incorporarme al trabajo. La paralización no es la solución. Mientras que en el Cantón Mejía, manifestantes también bloquearon la vía. En este punto sí hubo presencia policial, aunque fue mínima. Los uniformados intentaron dialogar en varias ocasiones con la comunidad para la apertura de la carretera. Estamos esperando llegar al diálogo. Hasta el momento no ha existido tampoco agresiones, entonces tratamos de llevar de la mejor manera para que no exista mayor novedad. En otro punto, en la parroquia de Cutuglagua, que limita al norte con el Cantón Quito, el cierre de la carretera fue total. Hubo molestias de algunos ciudadanos, ya que indicaron que varios manifestantes intentaron causar daños en sus vehículos al querer movilizarse a sus sitios de trabajo. Ya vi que uno estaba gritando, pínchales, pínchales. Pues se puede ver que intentaron, como le tocó el machete al llanta. Estas movilizaciones van a continuar, así lo ratificaron los gremios indígenas. Informó Priscila Cadena.
El ministro de Educación, para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y debido a las movilizaciones nacionales convocadas por la CONAIE, dispuso que a partir de mañana, 15 de junio, las instituciones educativas de los siguientes cantones dictarán clases en modalidad virtual. Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía y Pedro Moncayo. Provincia de Cotopaxi, Latacunga, Pujilí, Lamaná y Pangua. Provincia de Bolívar, Guaranda y Echandía. Provincia de Pastaza, Pastaza, Mera y Santa Clara. El Ministerio de Salud confirmó que se analiza el segundo caso sospechoso de portar la viruela del mono en el país. Les tenemos un informe completo más adelante. Desarticulan una banda delictiva que robaba en un supermercado en Guayaquil. 3 sujetos fueron detenidos. 2 de ellos registran antecedentes penales. En estos videos se observa cómo estos sujetos asaltan con arma en mano a los cajeros y clientes de una cadena de supermercados que funciona en varios sectores de Guayaquil. El mismo procedimiento lo venían haciendo desde hace 6 meses atrás. Y justo estas cintas de las cámaras de videovigilancia de los distintos locales comerciales sirvieron para que agentes de la Policía Judicial de la Zona 8 procedan a allanar 3 inmuebles. Uno en el Guasmo, otro en el Suburbio y el último en el sector de la Florida. Alrededor de 3 meses y medio que nos ha llevado lograr identificar a través de las videocámaras de vigilancia de los locales. Utilizaban medios de transporte como son taxis y motocicletas para llegar y salir de los lugares. Personas que trabajaban con ellos dentro de la organización están dentro de la investigación. Aquí se logró detener a 3 sujetos, 2 de ellos con antecedentes penales por robo y estafa. Asaltaban las cajas en ocasiones y también lograron asaltar a unos clientes llevándoseles los celulares. Esta es la segunda organización delictiva dedicada al robo de supermercados que la policía desarticula. A los 3 primeros se los detuvo en el mes de abril. Otra unidad también operó y les detuvo y les puso a órdenes de las autoridades competentes a otra organización que estaba también dedicada al sistema del robo. Entre las evidencias se encontró un vehículo tipo taxi que era utilizado para delinquir, un casco, 8 teléfonos celulares, prendas de vestir y un reloj. Este taxi está con todas las placas correspondientes, con todas las numeraciones correspondientes y este taxi está normal, no tiene ninguna anomalía en cuanto a permisos de circulación. Es el mismo carro que ha participado en todos los 8 eventos. El monto del robo en estos 8 locales bordea los $8.000. Tanto las evidencias como los detenidos fueron puestos a órdenes de un fiscal de turno para que sean juzgados en la audiencia de formulación de cargos. Informó Carlos Julio Gurumendi. La policía del distrito Tumbaco logró recuperar un vehículo tipo camión robado a la altura de Papayacta, mientras que en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito, 2 personas fueron víctimas de sacapintas. Era cerca del mediodía cuando quienes transitaban por las inmediaciones de un supermercado ubicado en el sector de Cumbayá escucharon varios disparos y una pareja era la afectada. Al parecer el hombre y quien sería su esposa fueron atacados por los denominados sacapintas. Estaban cruzando la calle, le han querido robar a la señora no ha soltado la cartera, al uno le disparan en la nuca y al otro también a la altura del cuello, creo por arriba. Se conoció que sacaron $1.500 de una agencia bancaria, dinero que estaba en la mira de los delincuentes. Los sacapintas lograron llevarse la cartera con los billetes y los afectados, heridos en el asfalto, eran auxiliados por los transeúntes. En el lugar existió un robo a personas fuera de una entidad bancaria. Asimismo, existieron detonaciones. Por suerte, los delincuentes utilizaron armas no letales. Los impactos de los proyectiles no comprometieron órganos vitales. Fueron estabilizados en una casa de salud. Están vivos porque las balas no contienen pólvora. Al lugar asistió la unidad de criminalística para realizar el respectivo
levantamiento de indicios. Mientras en una finca ubicada en Guayabamba recuperaron un camión que fue robado por varios sujetos armados cuando circulaba a la altura de la laguna de Papayacta. Al chofer y propietario los dejaron abandonados en una zona desolada. Al realizar la inspección de este lugar se logra igual manera la incautación y la recuperación de varios objetos, en este caso llantas y demás herramientas que habían sido en este caso robadas a otros automotores. Al parecer, más que la mercadería, les interesaba el pesado vehículo. En Quito informó Iván Casamen. Tras un operativo sorpresa desarrollado por la policía al suroeste de Guayaquil, se logró la detención de 2 sujetos y el decomiso de armas. Los aprehendidos estarían implicados en la venta de droga. Se llegó al suburbio de Guayaquil. Personal de varias unidades élites de la Policía Nacional ingresaron a este sector de la ciudad. Aquí allanaron a las 5:30 de la mañana de este martes 5 inmuebles. Tras revisar cada una de las casas, se encontró una pistola con sus respectivas municiones y un rifle. Se detuvo a 2 personas, quienes estarían implicadas en una organización delictiva dedicada a la comercialización de droga. Fiscales de turno participaron en esta operación. El reporte no es una investigación, es un reporte de la ciudadanía, donde se reporta posible almacenamiento de drogas y armas. Es la información principal que se tuvo. La presencia de más de 50 uniformados alarmó a los habitantes de la zona, quienes se levantaron tras los golpes de las puertas que provocaron los policías para ingresar a las viviendas. Los uniformados se retiraron y tanto los detenidos como las evidencias fueron entregadas a la Fiscalía. Llevar el procesado, la persona aprehendida a flagrancia para continuar con el trámite. Con imágenes de Martín Asensio, informó Carlos Julio Gurumendi. El Ministerio de Salud confirmó que se analiza el segundo caso sospechoso de portar la viruela del mono en el país. Les tenemos un informe más adelante. Además, intentos de saqueo se registraron en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional pudo capturar a cerca de 10 sujetos que estarían implicados en estos hechos. Ya regresamos con estas y más noticias. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como le anunciamos, intentos de saqueos se registraron en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional pudo capturar a cerca de 10 sujetos que estarían implicados en estos hechos. Además, usuarios del transporte público se quejaron porque las líneas no realizaron las rutas habituales. Fue una persecución policial captada en un video aficionado en las calles de 23 y la Q, suroeste de Guayaquil. Elementos de la institución del orden detuvieron a 2 individuos que intentaron saquear una sucursal de una cadena de supermercados. Y igualmente se le encuentra un arma de fuego en su poder. Ambos individuos cuentan con antecedentes penales: hurto, robo y tenencia de armas. Es que las alertas de saqueos se concentraron en ese punto de la ciudad. En las calles de 29 y Rosendo Avilés también intentaron saquear otro supermercado, pero detuvieron a 8 individuos que estarían involucrados. Y lo detuvimos a los saqueadores, la UMI presente en la Cortete. Existe mucha gente que está esperando el momento para aprovecharse de las seguridades de los locales. Se ha cerrado ya todos los locales de esta calle. Por otra parte, al noroeste de la ciudad, agentes del orden detuvieron a un sujeto que participó del saqueo a una farmacia en Sociovivienda 1, mientras que en la isla Trinitaria, en el norte y centro, se descartó cualquier novedad. De ahí que el comandante de policía de la zona 8 advirtió que hoy se dieron algunas alertas de intentos de saqueos a través de las redes sociales con imágenes desde el 2019. Sin embargo, Policía Nacional está activada en el casco comercial, bancario, en los diferentes sectores. Está garantizada la seguridad ciudadana y el orden público con el personal preventivo destacado en territorio. Ya por la tarde, al menos 40 militares llegaron hasta la bahía en el centro de Guayaquil para precautelar la seguridad de la ciudadanía, pero muchos propietarios de locales comerciales prefirieron cerrar sus negocios. Y podemos en cualquier momento tener
problemas con las personas que andan haciendo los desmanes. Obviamente estamos en cero. Yo me he quedado obviamente por razones personales, más nada por el negocio, nada que ver. En este contexto, pese a que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador anunció que no se uniría al paro, usuarios expresaron su descontento porque algunas líneas disminuyeron la frecuencia en sus recorridos. Que no pasa el bus que necesito para llegar a mi casa y el peligro. Ya tengo aquí 1 hora y no aparece. Además, la Subsecretaría de Educación de Guayaquil reiteró que las clases fueron suspendidas este martes en el distrito Jimena II del Sur, pero que ya el miércoles se reanudarán, informó Adriana Peralta. La CONFENIAE anunció que se declaran en estado de alerta y que marcharán próximamente a Quito, trasladando su manifestación. Esto luego de rechazar la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Las organizaciones indígenas amazónicas alineadas a la CONFENIAE reaccionaron, rechazando la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Cuestionaron su legalidad y exigieron su inmediata libertad. La CONFENIAE se declaró en estado de alerta. Su presidente, Marlon Vargas, anticipó que se preparan nuevas medidas, sin precisar fechas. Vamos a hacer marcha en la ciudad de Quito, pero también movilizaciones a nivel de los territorios del Ecuador, donde estamos las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Mientras tanto, el bloqueo en los 3 ejes viales interprovinciales que comunican a Pastaza con Tungurahua, Napo y Morona, Santiago, no solo que se mantienen, sino que se incrementaron en 2 puntos más alrededor de Puyo, en la salida a Macas, en el sector de La Vaca y en la Tarquí. Quienes quieren movilizarse por esos lugares deben caminar, incluso personas enfermas, como Rafael Chacay. Fue dado de alta tras ser operado de una hernia discal y para ir a su casa en Mera debió caminar con claras muestras de dolor, al menos 1,5 kilómetros en la vía Puyo-Shell, para llegar al otro lado de los obstáculos y tomar un carro. A mi papá está saliendo recién de una cirugía, le acaban de dar de alta. ¿No dejaron pasar? No dejaron, estar cerradas las vías. ¿Y está bien adolorido? Sí, está bien adolorido. A otro enfermo que iba en una moto a una cita médica en Puyo, una mujer, con su lanza, pretendió pinchar sus neumáticos por haber sorteado el bloqueo sin su consentimiento. Y vea él cómo está. Y solo por decirle de eso nos mandaron la lanza, vea. En otro momento, cuando la dirigencia indígena daba la rueda de prensa, llegó una ambulancia a la que sí se le permitió pasar hacia Shell, en donde debía recoger una persona evacuada por vía aérea desde el interior selvático. El gobernador Stalin Ramos reconoció que la provincia está sitiada. Sin embargo, no anticipó la adopción de medidas para reaperturar las vías. En este momento estamos ante una radicalización que lamentablemente ha generado una obstrucción de las vías de forma total. En las últimas horas, por el cierre de las carreteras, el desabastecimiento de combustibles en las 6 estaciones de Puyo es total, informó Edwin Fernández. Cierres viales en varias provincias, servidores públicos retenidos por manifestantes, 2 pozos petroleros parados, entre otras novedades, fueron parte de la evaluación que hicieron las autoridades de gobierno. Esto mientras organizaciones amenazan con radicalizar las acciones de lucha. Segundo día de protestas en el país y el gobierno hizo un tercer balance del paro nacional convocado por organizaciones indígenas y sociales. Cierre de vías en 87 lugares, principalmente en Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Pastaza. Una concentración y una marcha. Además del cierre de los tramos viales, un funcionario de fiscalía fue retenido y liberado posteriormente, entre otros aprendidos. Tenemos la aprehensión de 4 ciudadanos en el sector de San Miguel del Común, los mismos que se encontraban también participando en estas acciones de protesta y cerrando las vías, el paso a los ciudadanos que desean desplazarse para cumplir sus actividades. En el balance se indicó que hubo elementos de la fuerza pública que también resultaron afectados por las paralizaciones, quienes fueron sorprendidos por los manifestantes. Tenemos la retención y liberación de un servidor policial también en la comunidad de San Miguel del Común. En Cotopaxi, La Tacunga, también se presentó una retención de un servidor policial que resultó herido y afectada su motocicleta por casi 600 comuneros. El ministro de Defensa, Luis Lara, indicó que han logrado mantener el control en las áreas estratégicas y que no se han registrado mayores novedades, a excepción de 2 pozos petroleros que están parados. La Policía Nacional trabajará entonces en la apertura de las vías. Nosotros llamamos nuevamente
a todas las personas que desean manifestarse que lo hagan en paz. Salinas añadió que hay casos de indígenas que están siendo víctimas de amenazas para que participen en las manifestaciones. Por su parte, las organizaciones indígenas y sociales ratifican la movilización. Vamos a radicalizar nuestra protesta. Vamos a enfrentar este momento en las calles. Informó Maribel Caramillo. Ecuador analiza un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono. Según la ministra de Salud, se trata de un paciente joven que no ha realizado ningún viaje al exterior. Se trata de un segundo caso sospechoso de la viruela del mono en Ecuador. Tal como lo escuchó, un nuevo posible infectado con esta enfermedad que mantiene al mundo en tensión. Esta vez se encuentra en el hospital del cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Tiene síntomas que podrían ser sospechosas de que el caso podría ser positivo. Y que es por eso que se han tomado las muestras correspondientes, dice la funcionaria, las mismas que han sido enviadas al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública para confirmar o descartar la enfermedad. Y también nos hemos puesto ya en contacto con el CDC para que puedan genotipificar el tipo de virus de ser positivo. Por ahora, los contactos cercanos del posible infectado fueron aislados y las autoridades se encuentran en la búsqueda de con quién más habría tenido relación el joven. Del mismo modo, se investiga dónde se pudo haber contagiado, ya que no ha viajado a países en donde se han registrado casos. Esta es la segunda sospecha de viruela del mono en el país. El primero fue un hombre en la capital, quien sí había viajado a África. Él presentó sintomatología relacionada con la enfermedad, como fiebre y lesiones en la piel, pero el caso fue descartado. Informó Ismenia Solórzano. Con 7 celulares catalogados de alta gama, un guía penitenciario cruzó el primer filtro de seguridad para ingresar al centro carcelario de Tulcán. Fue la Policía Nacional quien al hacer esa revisión se percató que llevaba los dispositivos móviles. Como vergonzoso calificó el director del centro carcelario de Tulcán al accionar de uno de los guías penitenciarios que fue sorprendido esta mañana por la policía cuando pretendía ingresar 7 celulares de alta gama con un valor aproximado de $5.000 hasta el interior de la cárcel. Lo sorprendente es que el funcionario pasa el primer filtro que está a cargo de los militares con la maleta sin ser descubierto. Una vez que ingresa al control policial, se percatan de lo que tenía. Sorprende a un señor guía porque no puedo estar disfrazando el asunto pretendiendo ingresar ciertos celulares. En una maleta color negro tenía en su interior visiblemente 3 celulares y una envoltura negra. Se pudo observar que en el interior de esta envoltura existía 4 celulares más. Existe una normativa clara para todos quienes laboran tanto en el interior como en el exterior del centro carcelario. Deben someterse a las estrictas requisas, sean hombres y mujeres. Además, no pueden ingresar con dispositivos móviles. Tiene sus restricciones para portar ciertos elementos. Uno es el teléfono celular. Entonces mal se podría deducir que estos elementos eran para uso personal. En el caso de alias Majo, la ciudadana que es acusada de ser la autora e intelectual del asesinato de la pequeña Zoe ocurrido en Ibarra el pasado mes de abril y que fue trasladada al centro carcelario de Tulcán, el director manifestó. Ya están haciendo los diálogos, los acercamientos con autoridades nacionales. ¿Para qué? Para determinar y ver una situación que no afecte al centro. La falta de un centro carcelario para mujeres en Ibarra hace que la cárcel de Tulcán cada vez más incremente su número. Tenemos un elevado hacinamiento y eso provoca inseguridad. Nosotros hemos hablado al respecto, lastimosamente, como centro no podemos detener esto porque nos envían a las personas y tenemos la obligación de recibir. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El futbolista Gabriel Cortés salió de la penitenciaría del Litoral al recibir medidas alternativas por el caso en que la Fiscalía investiga su supuesta relación con una organización delictiva que habría cometido sicariatos en la provincia de Esmeraldas. Bueno, aquí ya saliendo muy grande. Así salió acompañado de su abogado de la penitenciaría del Litoral. Y ahora, viva la patria. Y ahora.
Gabriel Cortés estuvo 52 días privado de su libertad, luego que la policía lo detuviera en un mega operativo, ejecutado en varias provincias, en el que hubo 17 detenidos, en el que también tenían en la mira la organización delictiva Los Tiguerones, por el incremento de sicariatos en la provincia de Esmeraldas y el Loco Cortés. El ministro del Interior lo relacionó con la banda narcocriminal. Era quien ordenaba y quien recibía la información respecto de las personas que los sicarios habían agredido privándoles de la vida. Pero en una audiencia realizada en la provincia Verde, el juez Esvin Aguas otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva y emitió esta boleta de excarcelación. El futbolista ahora tendrá que presentarse todos los lunes en un juzgado y no podrá salir del país. No se dispuso el uso de grillete electrónico en su caso. La mañana de ese martes, su abogado, quien evitó dar declaraciones, acudió al Centro de Privación de Libertad para verificar que se ejecute la boleta y su cliente pueda salir de la cárcel. Asimismo, la Fiscalía en un comunicado indicó que el recurso solicitado por el procesado debió ser conocido por un juez de una sala penal de la Corte Provincial y no por el juez Aguas, y que la Fiscalía General del Estado interpondrá todos los recursos legales a su disposición en este y todos los casos para que prevalezca el derecho y, de esta forma, combatir la criminalidad y evitar la impunidad. Informó Charlie Pisa. La detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, generó reacciones políticas a favor y en contra. Pachacuti considera que el gobierno de Guillermo Lasso solo ha echado más leña al fuego. Pachacuti considera que la detención de Leonidas Issa fue un error de parte del gobierno y que enciende más los ánimos del paro. Con estas detenciones ilegales con nuestro compañero presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, están poniendo más leña al fuego. Pero desde la bancada gobiernista, en cambio, se dice que Leonidas Issa, al estar al frente del paro, debe hacerse cargo de las consecuencias que ha generado. El hecho de secuestrar a un policía en Saraguro, el hecho de quemar un camión de policía, etcétera, eso nada tiene de protesta pacífica. Y se anunció y se dijo que quien actúe por fuera de la ley, por fuera de lo que es una protesta pacífica, caerá sobre él o sobre ella todo el peso de la ley. La detención de Issa hizo que el bloque de Pachacuti, que se encontraba dividido, se uniera con los siguientes objetivos. La libertad inmediata del compañero presidente de la CONAIE. Y punto número 2, exigimos al gobierno nacional la respuesta inmediata frente a los planteamientos que hemos venido haciendo a través de los diálogos que se han durado un año. Algo que no lo comparte el oficialismo, mismo que cuestiona la manera en cómo el dirigente de la CONAIE hace las cosas. El señor Leonidas Issa se perdió la posibilidad de sentarse en Carondelet a conversar con los miembros de los delegados del Ejecutivo sobre sus temas y prefirió cometer actos delictivos y estar hoy preso, ¿no? Entonces, esas son decisiones y consecuencias de los actos y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Por la detención de Issa y supuestas vulneraciones a los derechos humanos en las movilizaciones, asambleístas de Pachacuti anunciaron acciones en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Tendrá que comparecer mañana o pasado a la Comisión de Garantías Constitucionales a rendir cuentas y desde ya anunciamos un juicio político por el incumplimiento de funciones que está cometiendo el ministro del Interior. Mientras que los asambleístas de Creo indican que quienes también son responsables de todo esto son los legisladores que dieron amnistías a los dirigentes políticos que ahora nuevamente han intentado paralizar al país, informó Valeria Navarro.